El envejecimiento cerebral es un proceso natural, pero que afecta el funcionamiento de nuestro cerebro, y a medida que avanza la edad hay conexiones neuronales que pueden verse afectados y que pierden eficiencia. Quizás usted dice, es que ya no tengo la memoria de antes, o le cuesta aprenderse cosas, o alguna capacidad cognitiva está siendo afectada. Bueno, todo esto influye en la disminución en el cerebro de algunas de esas habilidades, y por eso es que queremos hoy tratar este tema, porque no necesariamente tiene que ver con edad, sino también con nuestro estilo de vida. ¿Cuáles son los factores que afectan y qué podemos hacer para que de manera estratégica podamos corregirlo? Tenemos con nosotros a la doctora invitada que nos da un gusto recibirla. Ella es Erika Salazar, especialista en deterioro cognitivo y quien comparte con nosotros aquí en Vive la Mañana. Bienvenida, Doc, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto. Cuando hablamos de envejecimiento cerebral, pues también algunos se preocupan por el tema de la edad, pero hablemos para entender cómo funciona el cerebro en las diferentes etapas de la vida. Bueno, mira, el cerebro es un órgano muy maleable, es decir, se puede modificar de acuerdo a un montón de condiciones, incluyendo lo que yo hago en mi niñez y lo que voy haciendo a lo largo de la vida. Es un órgano que está expuesto a los diferentes estímulos para cambiar en su funcionalidad. Por ejemplo, si vos tuviste una lesión en tu cerebro, vuelves a estimularlo, ese cerebro podría restablecer parte de esa función o hacer nuevas conexiones, que ese es un concepto de neuroplasticidad. Ajá. Entonces es importante entender que el cerebro es un órgano que empieza a envejecer desde el momento, como todos, ¿verdad? Como todos los órganos, desde el momento en que nacemos, pero es muy sensible a ciertos estímulos y al estilo de vida, y por tanto nosotros podríamos, a través de lo que hacemos, acelerar el envejecimiento del cerebro, ¿de acuerdo? Hay estudios que son muy bonitos que evidencian que la cantidad de estímulo académico, por ejemplo, que un niño recibe antes de los 12 años, determina algo que se llama reserva cognitiva, que es esa capacidad que tiene el cerebro de seguir funcionando y de adaptarse a las diferentes condiciones, aunque vaya perdiendo, yo les digo soldaditos, aunque haya muerte de neuronas cuando ya estamos más grandes. Entonces, lo que uno hace en la niñez, en la adolescencia, determina también qué tanto mi cerebro va a ser resiliente o capaz de soportar una serie de estímulos que son negativos cuando yo tenga 65 o 70 años. Eso quiere decir entonces que si yo quiero preparar un individuo para que tenga esa capacidad cognitiva y ese cerebro juvenil fuerte, pues desde niños deberíamos empezar estimulando el aprendizaje, el aprender, el estar en la escuela, el realizar diferentes actividades, favorece esa reserva cognitiva que nos podría salvar mucho cuando ya seamos adultos mayores. Es decir, que uno le enseña al cerebro también cómo quiere que lleve ese ritmo de vida. En el caso de los niños, porque a veces yo siento como que más bien a veces se sobreestimula, ¿eso puede afectar? Pues mira, me imagino que sí, ¿verdad? Porque si el cerebro si se estresa tampoco le resulta muy bueno, ¿verdad? Creo que ahí es importante tener claro cuál es la diferencia entre lo que es un estímulo que resulta positivo para el cerebro, donde estoy aprendiendo, donde estoy generando más sinapsis, a ya cantidad de estímulos que más bien resultan estresores. El estrés aumenta hormonas que son nocivas para el cerebro y más bien podrían ser contraproducentes. Y coincido con usted, ¿verdad? En el caso de los niños, muchas veces es tanta la cosa que ponen a los pobres chiquitos, ¿verdad? Que uno dice, bueno, no sé hasta qué punto realmente sea beneficioso. Pero viéndolo desde el punto de vista de la educación básica, el acceso a esa educación ha hecho que en ciertos países como Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, hayan disminuido las tasas de demencia en los últimos años. Y esa disminución en las tasas de demencia de los últimos años se le atribuye al mayor acceso a la educación cuando están niños. Doctora, y en el caso de los que estimulamos el cerebro desde jóvenes y ya nos hicimos adultos, pero ya bajamos un poquito el ritmo, ¿podemos retomarlo? Sí, el cerebro es sumamente maleable, como yo te decía, entonces él está siempre en la mejor disposición de aprender. Lo que pasa es que dependerá de cuál sea el estímulo que le estés dando, de la frecuencia, ¿verdad? Porque hay gente que dice, por ejemplo, voy a hacer ejercicio, que ese dentro de las cosas que uno puede hacer para evitar el envejecimiento cerebral y para estimular un mejor funcionamiento, de lo que mayor evidencia tiene es la actividad física. Lo que pasa es que si vos vas y haces ejercicio una vez por semana, y nada más te echas una caminadita ahí de 25 o 30 minutos, no forzas a tu corazón a que bombee más rápido, no pones a tus arterias a caminar, eso no necesariamente va a impactar en tu salud. Entonces es importante entender que ciertas actividades que ya hacemos en la vida adulta y que pueden favorecer que mi cerebro
envejezca más lento o se vuelva más fuerte o evitemos que se vaya a deteriorar, dependiendo de la edad que tenemos, tiene que tener ciertas características, tiene que tener una frecuencia, tiene que tener una intensidad, porque de lo contrario no sirve de mucho. Bueno, retomemos lo que decíamos al inicio. ¿Qué hacemos para evitar ese envejecimiento? Porque muchos buscamos la fuente de la juventud, ¿verdad? En todas las áreas, en la estética, en elementos funcionales, pero no pensamos en el cerebro, que también podemos tenerlo trabajando y que siga de alguna manera evitando ese envejecimiento. ¿Qué podemos empezar a hacer? Bueno, mira, vos mencionaste algo que es muy interesante y es en relación con el envejecimiento en general. Y en realidad los diferentes órganos que tenemos envejecen a ritmos diferentes de acuerdo a nuestro estilo de vida. Hay personas que son fumadoras y entonces tienen una velocidad de envejecimiento en su sistema cardiovascular y cerebral más rápido de otras personas. Las personas que son sedentarias, obesas, pueden tener más afectación, por ejemplo, en la parte metabólica. Es decir, cada persona puede envejecer, sus órganos pueden envejecer a diferente velocidad. En el caso del cerebro, algunos factores que ya tienen mucha evidencia de que pueden favorecer que se mantenga sano es, en primer lugar, una buena salud cardiovascular. Y entonces aquí te quiero explicar algunas cositas. En la edad media nos referimos de los 45 a los 65 años, es cuando más empiezan a presentar enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que es colesterol alto y triglicéridos altos. Esas condiciones no suelen manifestarse con síntomas, no me duele nada, solo a veces un poquito de dolor de cabeza, en el caso de la hipertensión podría ser. Entonces, si yo no controlo esas condiciones, yo voy a tener un envejecimiento muchísimo más rápido de mi cerebro que si sí las controlo. Entonces, esa es una de las condiciones que no depende quizá, algunas personas sí tienen muy malos hábitos y por eso desarrollan estas condiciones. Otras personas tienen condiciones que se llaman esenciales, es decir, aunque hagas ejercicio, comas bien y demás, puedes desarrollar hipertensión. Entonces, menciono esto porque es importante en ese rango de edad estar pendientes de cómo está mi presión arterial, de cómo está mi azúcar y de cómo están mis lípidos, mi colesterol y triglicéridos. Porque si yo no detecto que tengo un problema y no lo trato, ese es uno de los principales factores de envejecimiento cerebral y de eventual deterioro cognitivo. Entonces, claro, ese sería el tema uno. de la salud física. Exactamente. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta que el control de la salud, el control de esas variables específicamente, sobre todo hipertensión, diabetes, son muy importantes. Y si yo no me hago un monitoreo ocasional, no necesariamente me doy cuenta. A mí me sorprende la cantidad de gente joven que yo veo. Joven me refiero a personas de los 35 hacia arriba, ¿de acuerdo? Que se les revisa la presión arterial y tienen la presión en 145 sobre 90, a veces 150. Y mira, pero es que sos hipertenso. Ah, no, sí, siempre me sale así. Bueno, esa es una condición que nos tenemos que tomar en serio, ¿de acuerdo? Entonces, tomar riendas de la salud en ese aspecto es determinante. Y ya luego si hablamos de hábitos, ¿verdad? Ahí entran algunos que son importantísimos, que yo mencionaba, como el ejercicio. Pero ese ejercicio podría tener ciertas condiciones para desacelerar la velocidad de envejecimiento general y la de mi cerebro. Okay. Entonces podemos ahondar un poquito en eso. ¿Cuáles son algunos para tal vez ubicarlos a los que en este momento dicen, bueno, voy a empezar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para empezar, lo básico es la actividad cardiovascular, caminar, bailar, trotar, cualquiera de estas cosas. Que usted dijo ahora que haya un esfuerzo, o sea, que uno sienta que realmente sudó, como dice en intensidad moderada, eso es lo que se dice. ¿Cómo sé que estoy haciendo actividad física de intensidad moderada? Porque yo estoy haciendo el ejercicio, puedo hablar con vos, pero ya no podría cantar porque no me da el aire para eso. Okay. Es un ejercicio muy sencillo para saberlo. Y que sean 150 minutos a la semana, usted los distribuye de acuerdo a como usted pueda. Okay. Esa es, digamos que lo primero. Si vas a empezar, asegúrate de hacer la parte cardiovascular. Después de eso, conforme vamos avanzando en los años, es usual que perdamos masa muscular. Tenemos cada vez menos músculo. Hay una relación entre el músculo y la corteza del cerebro. Y se ha visto que entre menos músculo tengo, mayor atrofia o disminución del tamaño del cerebro. Entonces, ejercicios donde yo involucre pesas,
por ejemplo, para mantener una buena masa muscular, son determinantes en esto. Entonces, ya empecé a hacer mi ejercicio cardiovascular, ya me he hecho la caminadita de 30 minutos de lunes a viernes, socadita. Bueno, ahora voy a empezar a hacer un poquito de peso, idealmente guiada por alguien que sepa y no a lo loco, porque si no nos podemos lesionar. Entonces, 2 veces a la semana, ejercicios que involucren peso, esfuerzo, para que mis músculos tengan que trabajar y se mantengan fuertes. Y después de eso, otro que tiene muy buena evidencia científica son los ejercicios con intervalo de alta intensidad. No sé si has oído hablar de eso. Contanos. HIIT, que son las siglas en inglés. El famoso HIIT es actividad física que haces con una intensidad normal y luego aumentas. Por ejemplo, vas caminando a intensidad moderada, 3 minutos, y durante 2 minutos corres a lo que aguantes. Luego vuelves a caminar lentamente. Entonces, hay un estudio muy interesante que se hizo para valorar cuál era el impacto de esta actividad física en el envejecimiento. Y se dieron cuenta que el ejercicio intenso, y luego le bajas, intenso y le bajas, favorece que los telómeros se acorten menos rápido. Los telómeros son unas estructuras que están en los cromosomas, ¿de acuerdo? Los cromosomas son también unas estructuras que están dentro de mis células. Entonces, entre más se hacen cortitos los telómeros, entre más rápido se cortan los telómeros, más rápido envejezco. Y se ha visto que el HIIT, el ejercicio a intervalos de alta intensidad, disminuye la velocidad con la que mis telómeros van a cortarse. Entonces yo puedo tener un impacto no solo en el envejecimiento de mi cerebro, sino en mi envejecimiento general. Así que desde el punto de vista de actividad física, esos podrían ser 3 aspectos básicos, y ya después de eso hay más. Muy sencillo, doctora, que podemos hacerlo, es nada más disponerse a sacar el ratito. Mira, yo creo que si la gente tuviera más información acerca de cómo esto impacta en su salud, se pondrían a hacer más actividades físicas. Cuando uno empieza a ver que a los 70 años a alguien se le empiezan a olvidar las cosas, o ya no está siendo capaz de hacer las compras porque no está haciendo las cuentas bien con el dinero, usted empieza a decir, bueno, ¿qué pasó aquí y qué está mal? Y esta persona puede evolucionarme a una demencia. Esa es la realidad, ¿de acuerdo? Cada 3 segundos una persona se diagnostica con demencia. No sabemos si nos va a tocar. Entonces, ¿qué puedo hacer desde antes para disminuir el riesgo? Se considera que hasta un 40%, uno podría disminuir hasta en un 40% el riesgo de demencia. Tan simple como con hacer actividad física regular. Bueno, y tal vez la alimentación pueda ayudar en algo, doctora. Absolutamente. ¿Qué tipo de alimentos son como específicos para fortalecer esto? Bueno, mira, se ha estudiado mucho la dieta mediterránea, ¿de acuerdo? Que es una dieta que consiste mucho, la clave es que siempre hay aceite de oliva, hay muchos vegetales, hay grasas buenas como las nueces, hay pescado, hay poca carnes rojas, ¿de acuerdo? Frutas, todo lo que es frutos rojos, berries y demás. Entonces, la dieta mediterránea ha demostrado tener un efecto protector, no solo en el cerebro, sino en el corazón, ¿de acuerdo? Y en los últimos años también se habla de una dieta que se llama dieta mind como mente en inglés, ¿de acuerdo? Que es una fusión entre la dieta mediterránea y la dieta DASH, que la dieta DASH se usa para la gente hipertensa. Entonces, ¿esta dieta en qué consiste? Consiste en que deberías comer, por ejemplo, todos los días una tacita de hojas verdes. Okay. ¿De acuerdo? Deberías comer cierto tipo de nueces, deberías comer, por ejemplo, cierto tipo de frutos, como por ejemplo las famosas berries, que se ha visto que los que más ayudan, porque tienen más antioxidantes, son todos los frutos rojos. Nosotros tenemos las moras, por ejemplo, hay frambuesas, los blueberries ahora son muy famosos, los arándanos, pero también hay otras opciones como las moras en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, esa dieta, con una baja ingesta de harinas refinadas, se ha visto que ayuda a retrasar todos estos procesos de inflamación. Cuando comemos tantas grasas saturadas, como cuando comemos tanta comida rápida, eso está lleno de un montón de contenido que lo que hace es aumentar la inflamación que yo tengo en todo mi cuerpo. No es que me voy a hinchar y me voy a inflamar, es que mis células tienen más moléculas que generan una inflamación en todo el cuerpo, y eso es una inflamación sistémica de bajo grado. Y a eso se le ha llamado inflammaging, es decir, inflamación de la vejez. Entre más inflamados estamos, más rápido envejecemos.
Doctora, muchísimas gracias. Con nosotros Erika Salazar compartiendo este tema. Ella es experta en deterioro cognitivo, definitivamente muy apasionante, un tema que debemos conocer todos, Sí. porque aplica no solo para nosotros, sino para nuestros seres queridos, a los que están alrededor y que debemos tomar consejo. ¿Dónde le pueden contactar? Porque sé que hay muchas inquietudes del tema. Con todo gusto. Me pueden buscar en redes sociales como Centro de Salud Doctora Salazar y pueden consultar también al WhatsApp del consultorio, que es el 8576-3838. También los quiero invitar a que ingresen a la página de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias, de la cual formo parte, porque para las personas que están interesadas en este tema es otra fuente de información que también es válida y valiosa.